Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Política y Poder, y en esta ocasión con nuestro colaborador habitual Néstor Roque, para comentar pues sobre la cumbre de APEC. Estamos ya en cuenta regresiva, la cumbre de APEC, en donde tendremos la presencia de muchos mandatarios de las economías más importantes del planeta, o de algunas de las más importantes por lo menos, se reunirá aquí en Lima, y el presidente de la China, que dijo que nos iba a visitar y iba a inaugurar la obra más importante probablemente de los últimos años que el Perú ha tenido, que es el megapuerto de Chancay. No obstante ello, la presidencia ha asegurado que el presidente no podrá estar en Chancay, lo va a hacer virtual nada más, por razones de inseguridad. Una vergüenza mayúscula por la que el Perú atraviesa. Estamos aquí con Néstor para que nos comente. Néstor, bienvenido, ¿cómo estás? Coméntanos. Muchas gracias. En primer lugar, mi estimado Norman, felicitarte porque permanentemente estoy revisando tus grandes entrevistas a intelectuales, empresarios, académicos, políticos. Ese es el tema y la agenda, ¿no? Los temas que estás poniendo al debate nacional e internacional son temas de la agenda. Y por supuesto es el tema de la agenda la próxima inauguración del puerto de Chancay, el puerto logístico multipropósito de Chancay, que tiene características especiales en términos técnicos y en términos políticos y en términos de impactos que va a generar para el Perú y para nuestro continente y seguramente también para los hermanos de los países del Asia. Entonces, como bien lo señalas, todo ha estado previsto para que el próximo 14 de noviembre, es decir, en 10, 12 días más, se inaugure en Chancay, en el distrito de Chancay, en la provincia de Huaral, la región Lima, este puerto logístico multipropósito con la presencia del presidente más poderoso del mundo en términos tecnológicos y en términos de procesos y en términos de inteligencia artificial, como es el presidente de China, Xi Jinping. Pero cambian las reglas por seguridad, evidentemente que hay que tener a los presidentes invitados. Será esta inauguración, digamos, vía virtual desde el Palacio de Gobierno, conjuntamente con la presidenta del Perú, que estará presente con el presidente para la inauguración de esta primera etapa del puerto de Chancay con una inversión de 1.300 millones de dólares, mi distinguido colega. ¿A qué hemos llegado, estimado Néstor? Nuestro Estado peruano es tan impotente que ni siquiera puede brindar garantía de seguridad a un mandatario extranjero aquí a menos de 100 kilómetros del norte de Lima. ¿Qué está pasando? De verdad que es muy lamentable. Y bueno, si me permites, yo sí creo una precisión. Allí dijiste el presidente más poderoso del mundo. Yo creo que todavía Estados Unidos sigue siendo el gran hegemón. Ahí disiento contigo, pero evidentemente es la potencia, a mi juicio, por lo menos indiscutiblemente, que le va a hacer y probablemente pues va a desterrar probablemente el dominio norteamericano. Pero bueno, centrémonos en el debate. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que Xi Jinping al final va a inaugurar virtualmente desde Palacio? Bueno, hay que reconocer palmariamente, objetivamente, que la situación de crisis del país en términos de seguridad es latente. Las extorsiones, los asesinatos, evidentemente se ha incrementado grandemente, no solamente en Lima, sino en todas las regiones del país. Esta entrevista que me hace mi distinguido Norman, yo estoy en la ciudad de Huacho, capital de la provincia de Huaura, capital del gobierno regional de Lima, y estamos teniendo en la zona de Huacho, en zona de la provincia, más o menos un asesinato por semana. Y la persecución, digamos, a los pequeños empresarios. Entonces, frente a esta crisis de seguridad ciudadana, en salvaguarda de la física y de la protección, digamos, de las comisiones de la PEC 2024, tiene que darse de esa manera. No hay otra. Puede haber una intervención en Chancay, ahí se ha convocado a paralizaciones, a protestas, y creo que en esa dimensión hay que reconocer, digamos, que el presidente de China, conjuntamente con nuestra presidenta Dina Boluarte, hará esta inauguración de esta primera etapa desde Palacio de Gobierno. Hay una inseguridad que lo reconocemos nosotros, lo reconocen los organismos internacionales. La propia Embajada de Estados Unidos ha señalado a sus visitantes norteamericanos que tengan mucho cuidado en términos de seguridad en la ciudad de Lima. Ese es el escenario
que tenemos, mi estimado Norman. Comprendo, y es verdaderamente lamentable que a pesar de estas circunstancias tan nefastas, a pesar de una inseguridad cada vez más creciente, sigamos teniendo un ministro del Interior incapaz, impotente, indolente, diría yo, contra el sufrimiento de la gente. Pero bueno, vayamos a la gente. ¿Qué tan importante es esta cumbre de la PEC? ¿Por qué debemos tomarle atención y por qué es relevante esta cumbre de la PEC con miras a esta inauguración también del puerto de Chancay? Bueno, todos, usted lo conoce perfectamente, colega, que toda convocatoria, todo encuentro, todo foro, toda una cumbre, digamos, de presidentes, de gobernadores, de alcaldes, es importante en términos de estrategia, de hacer alianzas estratégicas para enfrentar los 17 objetivos del milenio y las políticas estratégicas y las políticas de gobierno de cada país. Es interesante, ha habido ya comisiones de trabajo de la PEC que se han reunido en el Cusco, en Lima, en Trujillo, en Ucayali. Ya tienen todo el avance. Los propios embajadores y los ministros han trabajado 3 comisiones, como bien lo conoces también, y ya tienen la propuesta. Lo que tienen que venir los presidentes de los 21 países, de los países del Asia, del Pacífico, evidentemente es para la revisión final y dar la rúbrica de lo que se han tomado los acuerdos técnicamente, políticamente y programáticamente en cada una de estas 3 comisiones previas a esta cumbre de las próximas semanas que tendremos en la ciudad de Lima. Agenda, como bien se conoce, que tiene que ver con la gobernabilidad, con la integridad, con el apoyo al emprendimiento de la micro y la pequeña empresa, y también el tema de la seguridad, que no solamente representa un problema para el Perú, sino casi para todos los países del mundo. En esa situación, creo que esta cumbre, si va a recoger acuerdos y compromisos en términos políticos y en términos de estrategias, en términos que tiene que ver por lograr la paz, para lograr el desarrollo, para lograr el progreso social y para cerrar esas brechas sentidas que nos dicen las diferentes instituciones públicas y privadas, en ese escenario es bienvenido la presencia de los 21 presidentes y también los acuerdos que hagan, que realicen para generar energías y capacidades para el desarrollo de nuestros países, mi estimado colega. Correcto, correcto. Estimado Néstor, te hemos perdido de la pantalla, pero quizás seguimos con tu audio, por lo menos, que me parece rica presentación, así que permíteme ver si vamos a recuperar la... Se fue la pantalla, ¿no? Sí, se fue la... Bueno, quedamos con el audio en todo caso, estimado Néstor. Así es. Para proseguir con esta ya encaminada entrevista. Cuéntanos, estimado Néstor, respecto al tema de Chancay, ¿qué está faltando? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué está faltando? Porque comprendo que hay muchas obras complementarias que son urgentes y necesarias para que el megapuerto de Chancay pueda funcionar a cabalidad. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué ha hecho el gobierno regional de Lima, provincias? ¿Y qué tareas pendientes tiene el gobierno nacional? Si nos puedes explicar, por favor. Bueno, siempre he comentado, cuando me han hecho esta pregunta, que hemos avanzado mucho en términos de hacer realidad un puerto que tiene características nacionales e internacionales para competir en buenas condiciones en el mercado internacional. Lo que tenemos limitaciones graves es que el gobierno central y el gobierno regional de Lima no ha cumplido con sus funciones y sus competencias. Muy lento, la burocracia, la ineficiencia, el cumplimiento de metas para hacer realidad en el entorno de Chancay, las obras de saneamiento, las obras, digamos, de educación, de la salud, de la seguridad ciudadana. Estamos lentos en términos de las inversiones públicas para atender esas brechas sociales en el entorno de Chancay, la provincia de Huaral y la región Lima. Y eso está acompañado que no tenemos los planes terminados. Se apertura el puerto de Chancay y no tenemos el plan de ordenamiento territorial, que es competencia del gobierno regional de Lima. No tenemos el plan de exportaciones del ámbito de la región Lima y la macrorregión. No tenemos el plan para una producción limpia, sana, inocua, para lograr la certificación, para colocar estos productos
a los países asiáticos que requieren calidad, no solamente en términos de volumen, sino en términos de calidad del producto. No tenemos, mi estimado colega, una grave limitación, el plan de desarrollo de capacidades. El puerto de Chancay necesita un capital humano altamente tecnológico 4.0 para generar la robotización, la inteligencia artificial, para generar los vehículos, digamos, sin tripulación. Todo lo que usted conoce y lo conocen nuestros amables televidentes en tu programa de Política y Poder, requiere un cambio radical en términos comerciales, en términos de la producción, en términos de la economía y en términos de los saneamientos de los territorios para tener plantas de tratamiento de aguas residuales, no solamente para Chancay, sino también para los proyectos y para los parques industriales de Ancón, de Chancay y futuro, digamos, un parque industrial en la zona de Huacho. Ahí es el cuello de botella, son los puntos críticos que tenemos en Chancay, en la provincia de Huaral y en el ámbito de la región Lima, por un poder del Estado, un gobierno central y un gobierno regional lento, burocrático, ineficiente para atender las necesidades de la población. Esta descripción paquidérmica que has hecho prácticamente de un estado paquidérmico no le hace nada bien, evidentemente, a las inversiones grandes, a gran escala que se hagan en el país o que se piensen hacer, ¿no? Es un jalón de oreja lo que acaba de decir, estimado Néstor, tanto para la señora Rosa Vázquez, gobernadora de Lima Provincias, y para los predecesores también, ¿no? Porque creo que hay que ser justos que el megapuerto Chancay no ha nacido de la noche a la mañana, sino que es un proyecto que ya viene por años trabajándose, que finalmente tenemos pues en los últimos meses. Ahora sí, ya te tenemos de vuelta, estimado Néstor. Sí, se había apagado la pantallita, sí. No te preocupes, bienvenido. Entonces, le decía pues que obviamente no es solamente culpa también de la actual dirigencia, también son responsables los gobiernos regionales que le precedieron a la actual gestión. Lo mismo diríamos de los gobiernos nacionales. Este proyecto no ha nacido, como digo, de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente, este proyecto se nació en el año 2009, sus primeras ideas con la Volcan, con la minera del Perú, la empresa Volcan, después se han hecho alianzas estratégicas, pero la operatividad, la construcción, y se inició el año 2019. Y ahora 2024 ya contamos con la primera etapa y vamos a recibir estos buques Panamax que son de 400 metros de largo en las próximas semanas, llegan ya con vehículos. La apertura, como hemos reiterado en otras intervenciones, mi estimado colega, será recién del mes de enero, pero ya comenzaron a llegar estos barcos para colocar, digamos, los containers, los teos vacíos, para hacer toda la preparación, para todo, digamos, la primera etapa que requiere, digamos, un avance para no tener, digamos, problemas cuando coloquemos todos los productos de las importaciones y las exportaciones. Ahí hay responsabilidad y le hacemos una crítica constructiva que todavía nuestra administración pública es lenta y es burocrática para atender. Tenemos un oasis ahí con tanta tecnología, con tanto avance, uno de los mejores puertos de este continente, solamente comparando con el puerto de México y también de los Estados Unidos, que nos va a generar grandes ingresos en nuestra balanza comercial, que nos permite y nos hace el desafío y el reto, colega, de mejorar nuestro proceso productivo y comercial. Así como vamos a exportar, también vamos a importar. Y ahí están nuestros empresarios de Gamarra, de estos, que tienen que prepararse en buenas condiciones porque van a venir productos de la China con menos precios, evidentemente, y quizás con poca calidad. Pero esa es la competencia. En el mundo global no se compite solamente con el local, con el provincial, con el regional o nacional. Hoy día hay que hacer competencias con el mundo global y con ese poderoso país de China y de Corea, de Japón, de Singapur y de los países de la Oceanía, mi estimado colega. Ahora, si tú bien has señalado en las virtudes que evidentemente fluyen de esta obra tan importante, no hay quienes también han criticado mucho este contrato, lo han tildado de entreguista, ¿no? Porque es un contrato a un periodo, con un horizonte de tiempo bastante largo,
naturalmente por la gran inversión que involucra también esto, pero es un megapuerto en donde el Estado va a tener muy poco que decir una vez hecho, ¿no? Quienes van a administrar, gestionar, van a ser totalmente empresarios chinos. Corrígeme si me equivoco. No, ¿O qué es le dirías correcto. a esta gente? Es correcto tu análisis, tu interpretación, mi estimado colega, porque toda inversión, yo que soy consultor empresarial, sé perfectamente que toda inversión tiene sus riesgos. Y eso hay que aceptarlo técnicamente, digamos, en el ámbito ambiental, que puede afectar parte de las playas de Chancay. Chancay tiene unos buenos humedales, podría afectar también, pero tanto es la tecnología de China, y esto no es una alabanza gratuita, digamos, a la empresa COSCO Shipping Ports, porque he estado en el mismo lugar de los hechos y veo que tienen su propia energía, tienen su propia generación de los recursos hídricos, tienen su propia planta de tratamiento de las aguas residuales para no afectar, digamos, el ámbito territorial del distrito. Pero a pesar de eso, hay críticas. Nosotros no podemos contentar a todos. Hay gente que dice que los chinos van a explotar a la gente, que los chinos se van a hacer dueños del territorio, que los chinos no van a cumplir las leyes laborales, que los chinos están afectando las viviendas. Siempre habrá esa oposición. Yo estoy dictando varias conferencias en Chancay a petición de mi alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade. He conversado con los estudiantes, con la Universidad de San Marcos, y cuando les pido opinión sobre el puerto de Chancay, la mitad dice, no estoy de acuerdo, pero porque no tienen la información cabal, la información, correcto, digamos, técnica, la información que se ha cumplido con todas las normas ambientales. Al gobierno de China y a esta empresa china, COSCO Shipping, no le interesa generarse problema porque no solamente tiene la inversión en el puerto de Chancay, tienen 30,000 millones de dólares en 170 empresas en el país. Correcto. Yo sé que obviamente es una empresa china, pero como toda empresa china en realidad le pertenece en última instancia al gobierno chino, va a ser una obra del gobierno comunista de China, ¿no? Eso queda claro así. Pero también hay capitales peruanos, ¿no? Volcan entiendo que también tiene participación, acciones en esto, o el porcentaje es mayoritariamente chino. ¿Cómo está en tema de porcentajes los capitales? La composición, colega, la composición, digamos, de las acciones, el 60% le pertenece a la empresa china COSCO Shipping y el 40% le pertenece a la empresa minera La Volca. Entonces, ahí hay un manejo de los recursos y de las políticas de inversión. Claro que el directorio lo tiene COSCO Shipping por tener la mayoría de las acciones, pero hay participación de COSCO Shipping en toda esta propuesta, digamos, de la ciudad par de Chancay. Hay, digamos, tareas que se le han encomendado a la Volcan, y en esa tarea conjunta de esta alianza estratégica de inversionistas del Perú y de China, hoy día nuestro socio estratégico en términos de inversión es China. Hay que reconocerlo porque tienen empresas en la minería, en la industria, en la construcción de carreteras y ahora en el puerto, y van a seguir invirtiendo, y no solamente en el Perú. China actualmente es una potencia de inversiones en casi todos los países del mundo. Y por eso que la empresa COSCO Shipping representa más del 50% de las exportaciones marítimas en el mundo. COSCO Shipping es una empresa transnacional que tiene 1,200 barcos para colocar los productos de las importaciones y las exportaciones. Desde mi punto de vista, colega, a pesar que puedan haber algunas discrepancias administrativas, técnicas o legales o ambientales, tenemos que apostar por las inversiones de la logística de puertos, aeropuertos, parques industriales y parques tecnológicos, donde van a trabajar nuestros miles y miles de estudiantes que salen como técnicos y profesionales. ¿Dónde van a trabajar si pretendemos dar solución a la población económicamente activa? El 70, el 77% de nuestra población económicamente activa es informal. Tenemos que terminar eso, y eso se termina solamente haciendo inversiones públicas y privadas de calidad en nuestro territorio. Perfecto. Grafícanos un poco ya para ir cerrando, para que nuestros seguidores puedan tener una mejor idea y quizás los que no vieron los podcasts anteriores sepan
en relación con los megapuertos o los puertos de Valparaíso y quizás lo que pasa por el Canal de Panamá o el, de el puerto de Guayaquil en Ecuador, ¿cuáles son más o menos las dimensiones que va a tener Chancay comparado con estos megapuertos o puertos que también actualmente dan el servicio de transporte de carga masiva, ¿no? Sí, hay una gran diferencia con los puertos de nuestros países vecinos, con el puerto de Manta en Ecuador o los puertos, digamos, en Chile, Valparaíso. Es decir, también se están modernizando porque ellos pretenden, digamos, la única manera para bajar costos y mejorar beneficios y llegar con mayor facilidad 10, 12 días al mercado potencial de China, le queda la exportación por el puerto de Chancay. Entonces, todos los puertos, y no solamente los puertos de Chile, de Ecuador y Colombia, nuestros propios puertos del norte y los puertos del sur se tienen que modernizar para facilitar el canotaje, porque el 80, el 90% de la carga que reciba el puerto de Chancay será vía marítima, porque nuestras carreteras no están en condiciones de traerse pues miles y miles de containers por nuestra Panamericana Norte o Sur. En ese escenario hay que seguir apostando por mejores puertos en el Perú y también en nuestros países vecinos para ser altamente competitivo. Y como decía en una entrevista anterior, colega, también el calentamiento global ha afectado el recurso hídrico del río Amazonas y no están cargando por ahí estos puertos, estos barcos de alta dimensión. Bajó la capacidad hídrica del Amazonas, bajó la capacidad hídrica del Canal de Panamá, que no están transitando con facilidad del Atlántico al Pacífico y del Pacífico Atlántico. La única alternativa para el Brasil, la potencia, la octava economía en el mundo, con 200 millones de habitantes y siendo líderes en la producción agropecuaria, la única salida es para el puerto de Chancay. Y por eso en los próximos años se va a hacer realidad el tren interoceánico de Chancay al Brasil y también la carretera Huacho, Sayán, Churín, Ollón, Yanahuanca, Huánuco, Pucallpa, para llegar al estado de Brasil, mi estimado colega. Ese es el mundo comercial marítimo que nos toca vivir en los próximos años con el puerto de Chancay. Te agradezco, Néstor, por tu clarísima explicación y tus comentarios sobre este tema. Sé que eres un estudioso, además de habitante del mismo lugar, así que hablas con conocimiento de causa. Te agradezco por estar en el programa y por participar siempre con tu visión clara sobre los megapuertos y los puertos, y que bien has dicho, pues, geopolíticamente, geoestratégicamente, hemos sido bendecidos con puertos que tienen aguas profundas en donde se puede desarrollar las cadenas logísticas de transporte de carga global que tanto necesita y va a necesitar este siglo. Te agradezco tus palabras finales antes de irnos. Agradezco tu gran programa, de gran sintonía, yo también lo pongo en cobertura, porque son temas de la agenda, son temas que tienen que ver con el desarrollo del país. ¿O alguien estaría conforme que nuestras exportaciones, el 90% de nuestras exportaciones es materia prima? ¿Alguien puede estar de acuerdo en el Perú que tengamos el 50% de nuestros niños con anemia? ¿Alguien puede estar de acuerdo que hay poblaciones que no tienen trabajo, que hay inseguridad? La educación es una grave situación, digamos, en capacidad, en calidad y modernización. ¿O alguien puede estar de acuerdo que en la salud estamos fallando? No queda otro que hacer inversiones, venga de Estados Unidos, de Europa, de cualquier país, siempre con este mensaje de China que dice: no interesa el color del gato, sino que caza ratones. Y bienvenido también a las inversiones de los Estados Unidos, que es una potencia mundial, que ya, digamos, le está pisando los talones evidentemente China en tecnología, en procesos y en sistemas. Pero ese es el mundo global que nos toca vivir, colega, para los próximos años. Alta competencia para el cual se requiere ser competitivos, mejorar la calidad y mejorar, digamos, el talento humano, que es el capital más valioso de nuestra nación. Muchas gracias y muchos éxitos, mi estimado colega Norman. Muchas gracias, estimado Néstor, y concuerdo también con el hecho de que al ser nosotros una economía pequeña, tenemos que ser una economía que se abre al mundo y ofrece pues más posibilidades a nuestra gente, como lo hicieron países como Singapur en su momento y que hoy lideran
los índices globales de desarrollo a nivel internacional. Te agradezco por tu tiempo, Néstor. Como siempre, un gusto hablar de temas que realmente son útiles para la patria, para la democracia y para el país. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Que te vaya bien. Muchas gracias, muy amable.